Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer un streaming donde haremos una comparación de la evaluación educativa y las reformas en el sistema educativo nacional. Mi nombre es Ricardo Solórzano Rentería, soy estudiante del doctorado en educación en el cuarto cuatrimestre en la materia de seminario de evaluación y acreditación y mi docente es la doctora Elizabeth Ramírez Parra. Pues sin mayor preámbulo y mayor presentación vamos a analizar qué ha pasado con en este ámbito de la evolución de la evaluación y el sistema educativo nacional a lo largo del tiempo. Quiero hacer el comentario que mi presentación la quiero enfocar en dos etapas. La primera, donde analizaremos toda la situación hipotética, la situación que está escrita, que está mencionada en papel y que es la que rige y ha regido desde hace muchos años nuestra educación en nuestro país. Y la segunda etapa de nuestro video será donde hablemos ya de una realidad comparada contra esta situación hipotética que veremos en el primer punto y qué es la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país. El objetivo principalmente es comparar cómo han cambiado los procesos de evaluación educativa en nuestro país y las reformas al sistema educativo en nuestro país. Vamos a analizar un poco el impacto y la certificación docente y la calidad educativa, o sea, cómo hemos avanzado, cómo hemos evolucionado en nuestra calidad educativa a nosotros como docentes. ¿Por qué es tan importante este tema? Este es un punto muy neurálgico y que definitivamente nos marca la pauta del por qué estamos haciendo este trabajo. Como todos sabemos, la educación es clave para que haya un desarrollo en la sociedad. Y entender cómo han evolucionado los métodos de evaluación y sus políticas educativas nos ayuda a comprender los desafíos que estamos enfrentando actualmente y que es nuestra realidad. Primero que nada, pues es importante comentarles que debemos de partir de la definición, ¿no? Una definición de evaluación. Primero que nada, la evaluación educativa es el proceso que permite medir el aprendizaje y la calidad de la enseñanza, determinando fortalezas y áreas de mejora en el sistema educativo. Hipotéticamente hablando, como les decía, eso es evaluación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más se trata de aplicar exámenes, no se trata de dejarles tareas o dejarles actividades o trabajos en equipo, etc. No nada más es eso. Se trata de a los alumnos darles herramientas para que se puedan desarrollar profesionalmente, tanto ellos como alumnos, como los mismos docentes. Y ya lo platicaremos más adelante, qué rezago tenemos nosotros como docentes a la hora de nosotros impartir nuestras clases. Y obviamente esto nos lleva a que la evaluación educativa nos debe de ayudar a mejorar nuestros programas educativos. Muy bien, pues ya haciendo esta pequeña introducción, entremos de lleno en el tema de la evaluación educativa. En el siglo XX, allá por los años 1900, teníamos un modelo educativo tradicional. Es decir, la evaluación se centraba en exámenes estandarizados y el enfoque de memorización y conocimientos teóricos era imprescindible. Como pues platicábamos o decíamos en nuestros tiempos, muchas veces aprendernos las cosas de machete. Aprenderlas de memoria y así externarlas, con punto y coma inclusive. Actualmente ha variado un poquito este tema porque la evaluación por competencias es la que está rigiendo ahora. Valora las habilidades de cada persona y las destrezas aplicadas en un entorno real de los alumnos que se enfoca en el aprendizaje significativo. En otras palabras, al valorar las habilidades de los alumnos y sus destrezas en una situación real, en la vida real,
los ayuda a comprender y los ayuda a entender más, de manera más significativa, cada uno de los pasos que hay en la educación. La evaluación formativa, por otra parte, no mide nada más los resultados. O sea, no es cuánto saqué en el examen y si aprobé o no aprobé. Ayuda a mejorar el aprendizaje durante el proceso educativo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ya trabajando o deberíamos de trabajar con asuntos más experimentales, que el alumno los viva para que los comprenda de una mejor manera. Hay retroalimentación y esta retroalimentación se debe de adaptar a las estrategias de la enseñanza. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparación. En el modelo tradicional, los exámenes eran rígidos, el aprendizaje era mecánico, era muy cuadrado, no había otra forma de aprender. A nosotros nos tocó esa época y tuvimos que aprender así. Cuando, por ejemplo, si hablamos de competencias o de un sistema por competencias, las evaluaciones son aplicadas a las características de cada uno de los alumnos. Se procura un desarrollo integral de los alumnos mismos, es más formativa, hay un seguimiento continuo y se adapta y se mejora el aprendizaje. Muy bien. Hasta aquí, pues hemos platicado un poquito comparando qué pasaba con la educación tradicional y qué pasa con la educación más moderna, ¿no? Durante el siglo XX, la cobertura educativa aumentó, pero la calidad no creció a la par. Es decir, sí se abrieron más escuelas, sí hubo más oportunidad para que los alumnos se inscribieran, sí se incrementó considerablemente eso, y eso no es malo, al contrario, fue bueno. Pero, ¿qué pasó con la calidad educativa? Esa se quedó estancada y no pasó nada. Y al final de cuentas nos damos cuenta de que ese crecimiento en el alumnado pues no fue relativamente importante. ¿Por qué? Porque la educación, la calidad de la educación, mejor dicho, no avanzó. El reto que tenemos ahorita es llegar a equilibrar que el acceso a las escuelas, a las universidades, a todo el sistema educativo, vaya acompañado siempre de una excelente enseñanza efectiva. Que sí crezca nuestra enseñanza, que sí hagamos otras cosas, que no nos quedemos con lo que siempre hemos trabajado tradicionalmente, sino que sí nos animemos a hacer las cosas de una mejor manera y que seamos más innovadores. En la reforma educativa del 2013, les quiero comentar, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aplicó evaluaciones estandarizadas a docentes y su objetivo fue mejorar la calidad educativa mediante estándares de evaluación. Qué bien suena eso, ¿no? Pero sin embargo, hubo ahí ciertas críticas. Y entre las dos principales estuvo que se percibió como un modelo punitivo hacia los docentes. Es decir, como que estaban señalándolos, como que estaban juzgándolos y de alguna forma pues eso los hizo sentir incómodos, ¿no? Y la evaluación condicionaba la permanencia laboral en el sistema educativo. O sea, eso es algo serio, ¿no? Yo hago mi examen y resulta que no me va bien y corro el riesgo de ser señalado por una parte y también corro el riesgo de quedarme sin trabajo. Entonces esto fue algo que hizo mucho ruido. Allá para el 2018-2019 más o menos, este mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación creó el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ahí las evaluaciones docentes eran más flexibles, centradas en capacitación y formación, y tenían un enfoque de equidad e inclusión educativa. O sea, ya era otra perspectiva, era otra la visión que se tenía de todo esto, lo que teóricamente hablando pues resulta muy bueno y muy atractivo.
Si hacemos un comparativo entre esta reforma educativa del 13 y la del 18 y 19, pues nos encontramos que allá en el 2013, pues la evaluación docente era obligatoria y, como decíamos hace rato, punitiva, señaladora, ¿sí? En el caso de la reforma educativa del 2018-2019, se impactó la calidad. Los estándares mejoraron, era más flexible. Se adaptaba a que si alguien tenía ciertas oportunidades de mejora como docentes, tenían la oportunidad de capacitarse, y eso pues definitivamente pues es lo mejor, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña reflexión, y aquí lo tengo aquí en mis notas y se los quiero comentar. Dice, yo aviento una pregunta detonadora aquí. ¿Cómo impactaron estas reformas en la educación? ¿Realmente cómo la impactaron? Y yo tengo aquí en mis notas que estas reformas buscaban, por una parte, que la evaluación educativa dejó de ser un requisito rígido a una herramienta de mejora continua. Esa es la primera gran ventaja que veo yo en todo esto. Las reformas han generado cambios en la estructura del sistema educativo y en la forma de evaluar a los docentes. Positivo, también muy bien. Es importante analizar cómo se implementan estas políticas para garantizar una educación equitativa y de calidad. Estas reflexiones pues surgen a raíz de analizar un poquito todo esto. Ahorita voy a hacer un pequeño cierre o un precierre de lo que es el primer punto de mi ponencia. Y quiero decir que la educación debe de adaptarse a las necesidades actuales, equilibrando medición, resultados y una formación integral. Los cambios en la evaluación docente deben enfocarse en fortalecer la enseñanza y no en castigar a los maestros. Es crucial seguir innovando en modelos de evaluación para mejorar la calidad educativa en México. Con esto, la primera parte de mi ponencia, pues la quiero cerrar con esto, donde encontramos cosas positivas, donde encontramos cosas bien importantes, y que sí, cuando menos en el papel, se mejoran mucho las oportunidades y se mejora mucho la calidad de la docencia en nuestro sistema educativo nacional. Aquí quiero hacer otra reflexión, que es la segunda parte. ¿Qué es lo que ocurre realmente en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los países latinoamericanos inclusive, ¿no? ¿Realmente hay un avance en la educación, en la evaluación, o estamos estancados? Y mi opinión es que a pesar de que hemos hablado de evaluación educativa y reformas del sistema educativo nacional, otra pregunta detonadora que aquí quiero mandar es, ¿realmente hemos avanzado como otros países del primer mundo? Yo creo que no. La educación, si partimos de la base que la educación es un pilar para el desarrollo de una sociedad y su economía, nos damos cuenta que los países altamente desarrollados han invertido de manera estratégica en innovación educativa, en tecnología, en modelos de enseñanza avanzados, capacitación docente de primer nivel. Y al contrario, aquí en México seguimos enfrentando grandes desafíos que limitan la evolución educativa en comparación con otras naciones. Si hacemos un comparativo entre México y los países del primer mundo, llámese Estados Unidos, llámese Alemania, llámese Japón, llámese inclusive China, y a estas alturas de nuestra existencia, China pues ya es una potencia mundial y es un país del primer mundo también. Francia, Canadá y muchos países que están muchísimo mejor desarrollados que nosotros como país y como sociedad. Si lo comparamos con México, ¿qué pasa? Si hablamos de acceso a la educación en México es amplia, sí, pero es desigual en calidad.
Ya hablábamos en nuestra videoconferencia, hablábamos de la educación de las escuelas privadas con las escuelas públicas, ¿no? Que pasaba muchas veces y que ocurría muchas veces, que había esas brechas tan grandes que ocasionaban muchos conflictos. ¿Y qué pasa en los países del primer mundo? La educación es universal y es equitativa. Así de simple. La evaluación educativa tuvo cambios recientes, pero aún necesitan ajustarse en México. En los países del primer mundo, los modelos personalizados y adaptativos. ¿Sí? Se analizan a los alumnos en su perfil, en su persona, y se adapta la educación para que ellos saquen el mejor provecho. La infraestructura escolar es otro tema. Las escuelas, lo sabemos, muchas escuelas no cuentan con recursos, desde financieros, tecnológicos, materiales, intelectuales, y no pueden avanzar. En otros países del primer mundo, la tecnología y los espacios educativos son avanzados y de vanguardia. La formación docente, la capacitación en México es insuficiente y en algunas áreas les falta mucha herramienta, les falta muchos recursos y les falta mucha disposición inclusive de los mismos maestros por mejorar. En los otros países en el primer mundo la formación es continua y en condiciones óptimas para aprender. La inversión en educación sabemos que en México es insuficiente y el financiamiento en los países del primer mundo es prioritario y es sostenido. Se ancla un presupuesto educativo en los países del primer mundo y nadie los puede tocar. Se tienen que aplicar en la educación, se tienen que aplicar en las instalaciones, en la tecnología, en los materiales, en la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa acá en México? Es muy corto realmente nuestro presupuesto ante un problema tan grande como es la insuficiencia en nuestras instalaciones. En el uso de la tecnología, en México la existe, sí existe, pero es lenta, es desigual, ¿sí? En los otros países del primer mundo, la educación digital con inteligencia artificial y metodologías avanzadas es lo que está rigiendo. Ya para finalizar, la realidad educativa en México, a pesar de que hemos tenido reformas educativas, los problemas estructurales persisten. Hay brechas regionales. No es lo mismo las ciudades que las zonas rurales. Las condiciones precarias para docentes, ganan muy poquito. O ganamos muy poquito. Y no tenemos ni el material, ni la tranquilidad, ni la paciencia de nosotros poder mejorar cuando estamos enfrentándonos a una situación económica difícil. Muchos maestros aún trabajan con recursos limitados y les falta capacitación. Hay una infraestructura muy limitada. Muchas escuelas carecen de tecnología adecuada, conectividad y materiales didácticos modernos, de internet, de redes, etcétera, de equipamiento, simple y sencillamente, ¿no? Los modelos de evaluación, nuestra realidad, señores, maestros, maestras, nuestra realidad es que nuestros modelos de evaluación son obsoletos. A pesar de los cambios que se han hecho y que se busca ser más flexible y que se buscan otras series de ventajas, todavía hay rezagos en metodologías efectivas para medir el aprendizaje. Si esto nosotros lo comparamos con otros países, ¿qué concluimos? ¿Por qué los países del primer mundo avanzan tanto? Porque su educación es personalizada. Son modelos adaptativos y basados en inteligencia artificial y metodologías enfocadas en las competencias. Fuerte inversión gubernamental, integración de la tecnología, se utiliza herramientas digitales avanzadas y de vanguardia. Y flexibilidad curricular, ¿qué es esto? Adaptan los planes de estudio para responder a las necesidades del mundo actual.
incluyendo educación financiera, emprendimiento y tecnología. En México jamás hemos visto eso. Yo jamás, y yo ya estoy viejo, pero las nuevas generaciones no creo que tengan una materia que sea de educación financiera, donde los enseñen a ahorrar, donde los enseñen a invertir, donde los enseñen a aprovechar los recursos económicos que puedan obtener. No los enseñamos a ser emprendedores. Nuestra educación está hecha para que nosotros lleguemos a ser buenos empleados. Pero no tenemos una educación como para decir, de aquí van a salir empresarios, que van a dar trabajo a mucha gente, que van a crear empresas, que van a hacer que el dinero y la economía se mueva y se mueva. No, eso no lo tenemos nosotros. ¿Cómo podemos, como en México, que eso suena un poquito más a un deseo, pero cómo podemos cerrar esa brecha educativa contra los países del primer mundo? Primero que nada, tenemos que invertir en infraestructura escolar, que el acceso sea equitativo y los recursos tecnológicos y espacios de aprendizaje sean adecuados para lo que se necesita. Capacitación constante para docentes. Evaluación educativa alineada por competencias. Yo tenía hace muchos años un jefe que nos decía en general que cuando nos daba capacitación, nos daba alguna instrucción, nos decía, si no me entiendes, te explico. No, recapitulo. Si no sabes, te explico. Si no me entendiste, te vuelvo a explicar. Pero si tú no quieres entender, no puedo hacer nada. Y a veces siento que eso nos pasa a nosotros los maestros. Estamos en una zona de confort, estamos en una situación muy cómoda y que nos quieran capacitar, que nos quieran evaluar, que nos quieran confrontar en un momento dado, luego sacamos las uñas y nos ponemos a la defensiva. Es una posición bien cómoda. Pero para que todo esto se logre, esta brecha que hay entre las educaciones del primer mundo y nosotros aquí en México se reduzca, resulta que tenemos que tener una actitud diferente nosotros como docentes. La educación no debe politizarse como está ocurriendo desafortunadamente en la Ciudad de México con las personas del CENTE, ¿no? Debe ser un compromiso real con el futuro del país. No buscar mis beneficios, no buscar mis intereses particulares como docente, sino es buscar cómo mejorar el futuro de nuestros jóvenes en el país. Ser líderes, sacar lo mejor jugo, sacar el mejor potencial que tengan cada uno de nuestros alumnos. Ya sabemos que no somos buenos para todo, pero sí somos buenos para algo. Bueno, buscar ese algo en los alumnos y ayudarlos a desarrollarlo para que crezcan. Tenemos que tener políticas más efectivas, mejor inversión y una transformación profunda en la enseñanza. Esa es una realidad y es una necesidad. Ajustar evaluaciones o cambiar organismos reguladores. Es necesario mejorar la calidad del aprendizaje desde lo más básico. Y ahora sí, para finalizar, quiero mandar un mensaje final, que lo leo, que dice, la educación es la base del desarrollo de una nación. La pregunta no es si podemos mejorar, sino cuánto hemos o cuánto estamos dispuestos a invertir en el futuro de México. Con esto finalizo mi streaming. Espero haber despertado en mis oyentes alguna inquietud. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.